Esta es la cuarta parte del relato épico Viaje al Oeste. Antes de oírlo te recomiendo echar un vistazo a las partes anteriores. Y ahora continuemos. No tardó en llegar el verano y el cielo se tornó tórrido. Entristecidos, vieron marchitarse las flores y los vuelos de las mariposas hacerse cada vez más pesados, mientras en lo alto de los árboles los cantos de las cigarras se volvían más chillonas. Bachie no paraba de quejarse de que quería parar a descansar, y sobre todo a almorzar una y otra vez. A diferencia de Sun Wukong, que podía alimentarse de la niebla y el aire si él quería, y a diferencia de Xuan Tan, que tenía el aguante ascético de un monje, Bachie tenía un estómago inmenso que llenar. Sin embargo, Xuan Tan le reprendió y le dijo que si no era capaz de controlarse, entonces no era un compañero adecuado para este largo viaje. Bachie se avergonzó profundamente y comenzó a esforzarse por seguir el ritmo de sus compañeros. Cruzaron la cordillera del viento amarillo, donde enfrentaron a un clan de demonios tigre. Tan vasta era que tardaron todo el verano en cruzarla. Los viajeros no tardaron en toparse con un inmenso río de turbulentas aguas, cuyas olas recordaban a las del mar. «Es demasiado turbulento incluso para cruzarlo en un bote», replicó Bachie. Wukong se elevó por los aires y usando la mano como pantalla atisbó con cuidado la distancia. Incluso él mismo se sintió desanimado por lo que vio y dijo: «Es extremadamente difícil vadear este río. No hablo ciertamente por mí, sino por vos, maestro. Debe tener más de 1000 kilómetros de ancho. Si no lo vieran hacer desde las montañas, pensaría que es un océano en vez de un río». Suspirando con preocupación, Xuan Tan tiró de las riendas y vio que en la orilla había una placa de piedra. Los tres se acercaron a ella y descubrieron que decía: «Este es el río de la corriente de arena. Posee una anchura de 800 millas y una profundidad de 3000. Sus aguas son tan voraces que ni una pluma de ganso puede mantenerse en ellas a flote». Mientras el maestro y sus discípulos leían tan cuidadosa inscripción, se agitaron de pronto las aguas del río, y levantando olas tan altas como las montañas, surgió de su seno un monstruo de salvaje y horripilante apariencia. Sus redondos ojos poseían un brillo tal que parecían lámparas recién encendidas. Su piel era escamosa y de un azul oscuro. Un collar de 9 calaveras adornaba su pecho, y en sus manos sostenía un báculo. Como un ciclón, la bestia se volvió hacia la orilla y se lanzó contra el monje. Afortunadamente, Wukong le apartó de un golpe, lanzándolo a la lejanía. Bachie entonces echó mano de su tridente y se lanzó contra el adversario. El monstruo lo detuvo diestramente con su mazo, dando así comienzo a una espléndida batalla en las orillas mismas del río de la arena. Durante más de 20 asaltos cruzaron sus armas, sin que ninguno de los dos pudiera arrogarse una clara ventaja. Mientras, Xuan Tan temblaba de terror y Wukong se divertía observándolos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la impaciencia se apoderó de él y empezó a frotarse las manos y a rechinarle los dientes. Finalmente no pudo aguantarlo más y se lanzó a la refriega de un salto. El monstruo y Bachie estaban tan enzarzados en la lucha que parecía que nadie iba a ser capaz de separarlos. Wukong se las arregló sin embargo para meterse entre los dos y asestar al monstruo un golpe terrible en la cabeza. El monstruo azul se tambaleó lastimosamente, pero logró saltar al agua y no tardó en desaparecer entre el oleaje del río de arena. Bachie se puso furioso y encarándose con Wukong le dijo: «¿Por qué has hecho eso? Ya estaba a punto de derrotarle y ahora vuelve a acecharnos desde el fondo del río. Estoy seguro de que no nos dejará cruzar de ninguna manera. Yo ya estoy cansado, así que vete tú a por él». Aunque no lo creas, no es ninguna balandronada eso de atrapar a la bestia en su propio ambiente. Puedo, de hecho, hacerlo de dos maneras, bien usando el conjuro para apartar las aguas, o bien convirtiéndome en un pez. Pero de todas formas, tengo que reconocer que me desenvuelvo mucho mejor en tierra firme. Simplemente no es mi estilo guerrear en un medio como el río, y no me fío de que tú solo seas capaz de proteger bien al monje mientras yo me sumerjo en sus aguas. Bachie se ofendió muchísimo por sus palabras, y entonces Sun Wukong siguió: «Si tan orgulloso eres y tan fuerte te crees, seguro que no te costará nada terminar el trabajo. Al fin y al cabo, ya casi lo tenías derrotado, ¿verdad?».
Hinchado su orgullo, Bachie se echó de nuevo al río y a interceptarlo saltó el monstruo. Los dos se enzarzaron entonces en dura lucha, pisoteando las aguas, saltando ágilmente de ola en ola. La fiereza del combate era tal que todos los peces del río perdieron las escamas. Los dioses del agua estaban tan aterrados que suplicaron la clemencia del cielo. El combate se prolongó durante varias jornadas sin que se vislumbrara un claro vencedor. Uno trataba de arrastrar a su oponente hacia la orilla, mientras el otro buscaba atraerle al centro del río, para que allí la corriente le ahogara. La batalla duró más de 30 encuentros, pero ninguno de los dos luchadores se mostró superior al otro. Finalmente Xuantang se convenció de que el monstruo nunca abandonaría la corriente. ¿Cómo vamos a cruzar este río?, se desesperó Xuantang. No os preocupéis, maestro. Aunque ese monstruo se ha mostrado más inteligente de lo que en un principio parecía, tened la seguridad de que terminaremos con él. Pero creo que bastantes fuerzas hemos desperdiciado ya a lo tonto. No, he pensado en algo más práctico. Esperadme aquí, mientras voy a los mares del sur. De un formidable salto, Gukong se elevó hacia las nubes y enfiló el camino hacia los mares del sur. No le llevó más de media hora divisar el extraordinario paisaje de la montaña Potalaca. Si te preguntas cómo es que Gukong puede ir de un salto a varios kilómetros de distancia, pero tarda meses en hacer el camino de la aventura, eso es porque está obligado a ir al ritmo del monje Xuantang, y este no puede agarrarse a Gukong y dejar que le lleve en un instante a su destino, ya que eso iría en contra del propio concepto del peregrinaje budista, que en sí se supone que le hará más fuerte y sabio, por lo que imagina lo frustrante que era para Gukong tener que ir al ritmo de un humano. Continuando con la historia, Gukong bajó de las nubes y se llegó hasta un bosquecillo de bambú púrpura. La bodhisattva Kuan Yin allí estaba disfrutando de la belleza de las flores. Gukong se postró ante ella con gran solemnidad y le explicó el problema. Da la casualidad de que el monstruo del río de la arena es uno de mis servidores, a quien convencí para que os acompañara cuando llegarais hasta su orilla. Si en lugar de atacarle, le hubierais dicho que erais vosotros los peregrinos que esperaba, no solo no os hubiera impedido la marcha, sino que os la habría facilitado. Lo malo es que en este momento no se atreve ya a acercarse a la orilla. ¿Cómo vamos a poder hablar con él? La bodhisattva llamó entonces a su servidor, Moxa. Sacó de entre las mangas una pequeña calabaza roja y dijo entregándosela. Toma esto y vuelve al río. Cuando llegues, llámale por el nombre que yo le di. Eso bastará para hacerle abandonar su escondite. Después, colocad en la orilla las 9 calaveras que lleva colgadas al cuello en la posición de los 9 palacios celestiales, y pon la calabaza en el centro. Entonces, se transformarán en un barco capaz de remontar el río de la arena. Moxa cogió la calabaza y abandonó a toda prisa el lugar seguido de Gukong, y una vez llegaron al río de la arena, se acercó a la orilla en su nube y gritó: «Gujin, el maestro de escrituras lleva aquí mucho tiempo. ¿Cómo es que aún no le has prestado la ayuda que prometiste?» Temeroso del rey de los monos, el monstruo se había refugiado en el fondo del río y no se atrevía a salir de su guarida. Pero cuando oyó que le llamaban por su nombre verdadero, supo enseguida que se trataba de la bodhisattva Kuan Yin, quien les había enviado, y se le quitó de pronto todo el miedo. De un salto, salió de las aguas y se alegró sobremanera de ver allí a Moxa. Sin dejar de sonreír, se llegó hasta él y le dijo: «Perdonadme por no haber acudido antes a daros la bienvenida. ¿Dónde está la bodhisattva?» «No ha venido», contestó Moxa, «pero me ha enviado a deciros que debéis aceptar cuanto antes al monje Tang como vuestro maestro. Después coged esta calabaza y las calaveras que adornan vuestro cuello y colocadlas siguiendo el orden de los 9 palacios. De esta forma construiréis un barco mágico con el que podréis transportar al monje a la otra orilla». «¿Dónde está el viajero de las escrituras?» «Aquel es Bachie, ese otro es Sun Wukong. Los dos son discípulos del monje Tang, y como tú mismo, han sido convertidos por la bodhisattva en persona. Vamos, no les tengas miedo. Te llevaré hasta donde se encuentra el monje». Vencida toda reticencia, Gujin dejó el mazo a un lado y se arregló lo mejor que pudo para arrodillarse ante Xuantang. «Bestia estúpida, ¿por qué no te rendiste en vez de empeñarte en luchar conmigo?» No seas tan duro con él. En realidad la culpa fue nuestra por no sacar a relucir el asunto de las escrituras ni darle a conocer nuestros nombres. Parecía que Gukong se estaba volviendo más sabio.
¿Estáis realmente dispuesto a convertiros en mi discípulo?, le preguntó el monje Tang. Ya lo he hecho, maestro, contestó Gu Jin, y acto seguido le presentó sus respetos a los 3 peregrinos. Xuantang quedó gratamente impresionado por su forma de comportarse y le concedió el nuevo sobrenombre de Bonzo Sha. Bonzo se quitó entonces las calaveras de su cuello y las colocó en la posición que le habían dicho, con la calavera en el centro. Para asombro de todos, mágicamente se transformaron en una exquisita embarcación. Los ahora 4 peregrinos y su caballo se embarcaron en ella, y Moxa tomó una posición por encima de ellos desde su nube, volando ligeramente sobre sus cabezas. De esta forma, los peregrinos comenzaron la travesía del río de la arena. Ahora el viento estaba totalmente en calma, ni una sola ola rizaba la superficie del agua a su alrededor. El cruce se realizó a la velocidad de una flecha y no tardaron en llegar a la otra orilla. Sus ropas estaban totalmente secas, ni siquiera una sola mota de barro aparecía en ellas. Era como si los hubiera cubierto un invisible velo que los protegiera de todo. Cuando se hallaron en terreno sólido, las calaveras se transformaron en 9 volutas de viento negro y se desvanecieron en el aire. Xuantang se inclinó entonces ante Moxa y éste regresó a los mares del sur. Ahora que habían cruzado el río de la arena, el viaje era mucho más tranquilo. Pasaron incontables colinas cubiertas de verdor y vadearon infinidad de corrientes de agua azulada. Vieron crecer la hierba silvestre y fueron testigos del mudo madurar de las flores. Pronto se encontraron en pleno otoño. Las hojas del arce teñían de rojo toda la montaña, y las hileras de patos salvajes en la distancia daban la impresión de ser puntitos que se expandían lentamente por el cielo. «Mirad allí, si la vista no me engaña, aquello parece un pequeño pueblo, y es posible que encontremos algún lugar en el que pasar la noche». Wukong levantó la vista y vio que la lejana villa estaba cubierta de nubes y neblinas santas, algo que sus compañeros no podían percibir, pero prefirió callar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Llegaron hasta la única mansión de la villa, decorada con impecables ornamentos. Sin esperar a que lo invitaran, Wukong entró en la casa. El interior estaba tan exquisitamente decorado que casi recordaba al mismísimo palacio del emperador de Jade. Cuando más embebido estaba Wukong en su contemplación, oyó un ruido de pasos que parecían provenir de la parte posterior de la casa. Se volvió y vio a una bellísima y elegante dama a punto de pedirle explicaciones. «Maestro, venid aquí enseguida». No tardó en aparecer Xuantang, seguido de Baxie y Bonzo. La mujer les dio la bienvenida, bajo la lasciva mirada de Baxie, que no le quitaba la vista de encima, pues se trataba de una señora de incomparable belleza y elegancia. Xuantang explicó a su anfitriona quiénes eran y ella les recibió encantada y les sirvió un poco de té. ¿Podéis decirnos cómo os llamáis y cuál es el nombre de esta respetable región? Este lugar pertenece al continente occidental. En esta misma casa tuve a mis 3 hijas. Pero hace tan solo 2 años mi marido me dejó viuda y ni siquiera la fortuna que heredé, de más de 10.000 onzas de plata y los 15.000 acres de tierra, pudieron consolarme. Aunque mi corazón se animaría de ver a alguna de mis hijas casada. Debe ser el destino que 4 jóvenes solteros hayan aparecido a mis puertas. Podríais desposaros con mis 3 hijas y conmigo. ¿Qué os parece? ¿No es eso mucho mejor que las calamidades que os aguardan a lo largo de vuestro camino al oeste? Xuantang se quedó mudo de asombro y completamente sonrojado. Bajó la mirada sin poder darle una contestación. Baxie, por su parte, al oír hablar de tanta riqueza y tan inigualable belleza, se mostró impaciente. Creo que deberíamos considerar su oferta. ¡Bestia estúpida! ¿Es que no comprendes que estamos en un peregrinaje sagrado? No tenemos tiempo para estas cosas. Al ver que nadie aceptaba su proposición, la mujer hizo un gesto de desagrado y desapareció a toda prisa por detrás del biombo, dando un sonoro portazo. Está visto que no sabéis manejar estos asuntos. Lo habéis echado todo a perder. Podíais haberle ofrecido una respuesta un poco más vaga. Por lo menos ahora tendríamos algo que llevarnos a la boca y pasaríamos una velada agradable. En fin, ya que no hay nada más que hacer, sacaré a pastar al caballo. Cuando Baxie salió de la casa, Wukong se mesó las barbas pensativo y le dijo a Bonzo: «Quédate aquí acompañando al maestro. Voy a ver si es verdad que va a llevar al caballo a pastar». El rey mono se sacudió convirtiéndose en una libélula y salió volando por la puerta detrás del hombre cerdo.
Dio alcance a Bashie, que conducía al caballo hacia un recodo. Sin embargo, no lo dejó pastar allí. Sin dejar de gritar como un arriero, lo llevó hasta la puerta posterior de la mansión, donde encontró a la mujer y a las 3 muchachas, que habían salido a disfrutar de la belleza del día. En cuanto vieron a Bashie acercarse, las muchachas corrieron a refugiarse al interior de la casa. Solo la mujer permaneció en pie junto a la puerta, y le comentó con sorna a Bashie: Vuestro maestro parece un poco remilgado. Bueno, debéis comprender que fue ordenado por el mismo emperador de los Tang en persona. ¿Quién puede oponerse al mandato de un gran señor? Pero yo no soy como él. Cierto que no soy muy favorecido, pero no conozco lo que es la pereza. Soy capaz de arar 1000 acres de tierra sin ayuda. Además, tengo poder para convocar la lluvia en tiempos de sequía y hacer soplar el viento cuando sea necesario. No hay tarea, por complicada que sea, que yo no sea capaz de hacer por vos. La mujer accedió pues a consultar la propuesta con sus hijas y se retiró. Sin abandonar la forma de libélula, Wukong extendió las alas y regresó volando junto al monje. Entre carcajadas, relató con todo detalle cuanto habían hablado la mujer y Bashie. Xuantan no sabía, sin embargo, si creerle o no. Por eso, al ver aparecer de nuevo a Bashie, le preguntó: «Bueno, ¿ha pacido mucho el caballo?» Me temo que no hay mucha hierba por aquí cerca, maestro. Vamos, por aquí los pastos son pocos. Ah, pero las casamenteras, esas abundan como las piedras. Al oír ese comentario, Bashie supo enseguida que estaba al tanto de su secreto. Afortunadamente para él, al poco tiempo se oyeron ruidos de cerraduras y aparecieron un par de lámparas rojas seguidas de otros tantos quemadores de incienso. El perfume se elevaba por el aire en graciosas volutas y apareció la mujer con sus 3 hijas. Eran como hadas que hubieran decidido bajar desde los cielos. Xuantan las saludó respetuosamente. Wukong se quedó indiferente. Bonzo se ruborizó, pero Bashie, en cambio, se animó a elogiarlas. Hecha la presentación, las 3 muchachas se retiraron, y la viuda les preguntó si ya habían tomado una decisión acerca de quién iba a desposarse. Bonzo le contestó: Hemos discutido largamente sobre ese asunto y hemos llegado a la conclusión de que el más indicado es Bashie. No te burles de mí. Aún ni siquiera habíamos hablado del tema. Como si fuera necesario. Tú mismo te has encargado de arreglarlo todo. ¿Para qué seguir fingiendo? Acepta de una vez y así podremos disfrutar todos de un buen banquete de bodas. Antes de que pudiera reaccionar, agarró a Bashie y se lo lanzó a la mujer. Llevaos a vuestro yerno, señora. Antes de desaparecer con Bashie, la señora ordenó que prepararan un banquete de bodas para la mañana siguiente, y los criados corrieron a cumplir puntualmente sus deseos. En cuanto a los 3 peregrinos que restaban, se retiraron a descansar a la habitación de los huéspedes. Bashie, mientras tanto, siguió con pasos indecisos a su futura suegra al interior de la casa. ¿Cuál de vuestras hijas pensáis ofrecerme? Si estáis indecisa, lo mejor que podéis hacer es entregarme a todas. No, eso no me convence. Te diré lo que vamos a hacer. Aquí tengo un pañuelo. Te vendaré los ojos con él y haré desfilar a mis hijas. Se casará contigo aquella a la que atrapes antes. Así será el destino quien decida. Bashie aceptó la idea. Al punto, se oyó el tintineante ruido del jade y un aroma de orquídeas se extendió por toda la habitación. Bashie supo que habían entrado las 3 hijas y estiró las manos tratando de agarrar a alguna, pero aunque lo intentó una y otra vez, no fue capaz de atraparlas. La fogosidad de sus movimientos le hizo perder pronto el equilibrio y terminó sentado con la cabeza cubierta de moratones. Jamás pensé que tuvierais unas hijas tan escurridizas. Lo que ocurre es que son muy tímidas. Tengo una idea mejor. Cada una de ellas ha bordado una camisa de seda con perlas. Pruébatelas y elige a la dueña de la que mejor te siente. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, sí, claro. Pero quiero dejar bien clara una cosa. Si resulta que todas me valen, entonces me casaré con las 3 hijas. ¿Estamos de acuerdo? La mujer sonrió y fue en busca de las prendas.
apareció al poco rato con una espléndida camisa y se la entregó a Bashie. Bashie se quitó enseguida la suya, cogió la que le ofrecía la mujer y se la puso sin pensarlo 2 veces. Antes de que hubiera terminado de abrocharla, cayó al suelo como si fuera un venado herido. La camisa se había convertido en una auténtica madeja de cuerdas que le sujetaban fuertemente. Le apretaban tanto que apenas sí podía respirar. Sin embargo, poco podía hacer, porque las mujeres desaparecieron por arte de magia. Cuando amaneció, Xuantan, Wukong y Bonzo se desperezaron pesadamente en sus lechos. Pero ahora se encontraban en pleno bosque, bajo las copas de cedros y pinos. Aterrados, Xuantan y Bonzo empezaron a gritar y corretear. «¡Tranquilizaos! No hay lugar más apacible que un bosque de pinos. Y por cierto, me pregunto qué tal le habrá ido a Bashie en su prueba». «¿A qué prueba te refieres?», inquirió el monje. «Las mujeres de esa casa eran bodhisattvas que querían darnos una lección, seguro. Se deben de haber marchado durante la noche, por lo que veo». Y es que recordemos que desde que Lao Tse intentó cocinar vivo en su caldero a Wukong, los ojos de este eran capaces de ver el bien y el mal en todos los seres. Y por eso, al mirar a las mujeres y ver que estaban repletas de una bondad inhumana, supo desde el principio que debían ser bodhisattvas. No habían terminado de hablar cuando del interior del bosque llegaron unos gritos escalofriantes. ¡Estas cuerdas me están matando! ¡Por favor, maestro, salvadme! Wukong estalló en carcajadas, mientras Xuantan y Bonzo iban al rescate de Bashie. Lo desataron y el pobre cerdo se encogió avergonzado por su ingenuidad, mientras Xuantan le aleccionaba. Cuando se hubieron repuesto, continuaron su viaje. Al fin y al cabo, ya estaban por fin en el continente occidental. Los desfiladeros se sucedían sin cesar uno tras otro. Se presentía la presencia de impracticables torrentes en el seno de profundísimas simas, por las que se desplazaban agazapadas manadas enteras de tigres y lobos. A lo lejos se veían grandes rebaños de ciervos y gamos, mientras incontables familias de jabalíes llenaban el aire de chillidos y carreras alocadas. Aquella zona sin duda estaría también plagada de zorros y liebres, pero no todos los animales que la poblaban eran tan benignos, pues se contaba que entre sus frondas se escondía una enorme pitón de más de 300 metros de largo, la cual expelía por sus narices un vapor envenenado que sembraba el aire de muerte y destrucción. Sobrecogido, Xuantan detuvo el caballo y se puso a temblar de miedo. Incapaz de continuar, pidió a Wukong que buscase algo de comida para descansar un rato. Él, con su aguda vista, divisó que no había nada de comer por allí cerca que no fuese carne, y el monje Xuantan era vegetariano. Pero a lo lejos le pareció ver un pequeño bosquejo de melocotones, y quien dice a lo lejos, dice en una montaña cercana. Así que montó en su nube sagrada y partió hacia allá. Sin embargo, como bien afirma el proverbio, no hay cumbre sin monstruo ni cima en la que no habite un demonio. La que había escogido Xuantan para descansar no era excepción a esa norma. En efecto, no existía la famosa pitón de 300 metros, pero sí habitaba allí un espíritu nigromántico que se divertía animando los cadáveres de los muertos. A lomos de un siniestro viento negro, se asomó por encima de las nubes y al ver al monje Tang sentado en el suelo, decidió divertirse a su costa. Se bajó a toda prisa del viento oscuro en el que cabalgaba y con una sacudida tomó el aspecto de una doncella que había fallecido hacía tan poco que su rostro aún parecía hermoso como las flores. Se dirigió hacia donde estaba el monje. Enseguida, Bashie se adelantó, dejando a un lado el tridente y se arregló las ropas lo mejor que pudo. ¿A dónde vais tan sola, señora? ¿Y qué es eso que lleváis en las manos? Llevo tortas de vino, hechas con arroz aromático, y tiempo a que hice el voto de alimentar a todos los monjes peregrinos con los que me topara. Bashie se dio la vuelta a toda prisa y corrió hacia donde estaba el monje Xuantan, loco de alegría. Xuantan la saludó respetuosamente y le dijo: «Os lo agradezco de todo corazón, pero podéis guardarlo para el próximo monje mendicante. Uno de mis discípulos ha ido a recoger fruta y no tardará mucho en volver». Con
con la cantidad de monjes que hay en el mundo y he tenido que venir a dar con el más puntilloso de todos. Nos sirven el arroz en bandeja y el muy cretino se niega a aceptarlo. Sin permiso de nadie, Bashie se lanzó sobre el jarrón de las viandas y se puso a dar buena cuenta de ellas, moviendo golosamente el morro. Fue una suerte que en aquel mismo momento regresara por los aires un Wukong cargado con los melocotones. Cuando se halló encima de sus hermanos, abrió cuanto pudo sus ojos de fuego y sus pupilas de diamante, y descubrió con asombro que la mujer con la que estaba hablando su maestro era en realidad un cadáver poseído por un demonio. A toda prisa sacó su bastón, pero cuando se disponía a descargar su furia sobre la cabeza del monstruo, Xuan-Tan se interpuso y exclamó: ¿Te has vuelto loco, Wukong? La muchacha que tenéis ante vos no es tal, se trata de un monstruo. Pero todos sus esfuerzos por convencerle se vieron condenados al fracaso. El monje Tang se negó a creer en lo que le estaba diciendo. Ah, ya veo lo que sucede. Finalmente habéis caído frente a la belleza de una joven. Si queréis gozar de vuestros cuerpos, no teníais más que decirlo. Bashie se encargará de buscar la madera, que Bonzo recoja la hierba que pueda, y yo os construiré aquí mismo una cabaña en la que podréis consumar vuestros deseos. Cierto que eso marcará el fin de nuestro peregrinaje, supongo, pero bueno, al menos podremos marcharnos cada uno a donde nos venga en gana. Aprovechando que el monje se sonrojaba, Wukong descargó sobre el monstruo un golpe terrible. El demonio sabía unos cuantos trucos, y al ver acercarse el arma de Wukong, decidió liberar al cadáver de su posesión. Abandonando el cuerpo que había tomado prestado, se elevó por los aires como un espíritu invisible, y entonces el cadáver de la mujer cayó al suelo. Horrorizado, Xuan-Tan exclamó sin atreverse a creer lo que acababa de ver: «¡No hay nadie más salvaje en todo el mundo que este mono!». Si aún no os convencéis, ¿por qué no os acercáis a ver lo que en verdad había en su jarrón? Bonzo comprobó el jarrón y, en efecto, las tortas de arroz se habían esfumado como por encanto, y todo lo que podía verse era un puñado de gusanos repugnantes. Eso hizo dudar al monje de que podía haber algo de verdad en lo que decía Wukong. Bashie, sin embargo, no logró dominar el resentimiento que aún le consumía. No creáis ninguna de sus patrañas, maestro. ¿Cómo va a ser un monstruo alguien tan caritativo y tan bien dispuesto como ella? Vos sabéis que el rey mono es muy aficionado a usar su bastón y lleva semanas sin poder blandirlo. Así que se ha inventado esta absurda historia. Después, temiendo que fuerais a recitar ese conjuro que le produce tantos dolores, decidió valerse de su magia para haceros creer lo que no es. Para él todo vale, no conoce los límites, con tal de divertirse derramando sangre. Las palabras de Bashie produjeron en Xuan-Tan el efecto deseado. Furioso con el más fiel de sus discípulos, hizo el gesto mágico con la mano y comenzó a recitar el conjuro en voz alta. El dolor se cebó con Sun Wukong, que no paraba de aullar roto por dentro. Cuando terminó, el monje le gritó: «¿De qué te vale ir en busca de las escrituras conmigo si a cada paso que das ciegas una vida? Por mí, puedes regresar a tu casa. No quiero que me sigas como discípulo». Si os abandono, jamás llegaréis al paraíso occidental. Mi vida está en manos del cielo. Si está determinado que he de acabar mis días en el estómago de algún monstruo, que así sea. Ahora márchate. Está bien, me iré. Pero si en verdad estáis decidido a apartarme de vuestro lado, arrancadme antes esta maldita diadema de la cabeza. Lo siento mucho, Wukong, pero no sé cómo hacerlo. La Bodhisattva no me lo enseñó. Estate tranquilo, no volveré a recitarlo nunca más. Ya, claro, eso es muy fácil de decir, pero estoy convencido de que cuando os encontréis cara a cara con otros terribles demonios y Bashie y Bonzo no sean suficientes para protegeros, el miedo os hará recitarlo con la esperanza de verme aparecer. El monje Tan se puso aún más furioso y, bajándose del caballo, sacó papel y escribió una carta que entregó a Wukong diciéndole: «Guarda esto, mono incrédulo. Es un compromiso de que nunca más volveré a aceptarte como discípulo, y si alguna vez incumplo mi promesa, que sea entonces pasto del infierno». Wukong se inclinó ante Xuan-Tan, se volvió después hacia Bonzo y le dijo: «Sé que tú eres sensato. Debes cuidarte, por tanto, de no dejaros llevar por las estupideces de Bashie. Recuerda que toda prudencia es poca para terminar bien este viaje». «No necesitamos tu ayuda para nada.
Soy un monje virtuoso y jamás mezclaré mi nombre con el de un ser tan sangriento como tú. ¡Márchate de una vez! El rey mono comprendió entonces que no había más que hablar, y agachando la cabeza, se alejó de su lado. Una sensación de impotencia parecía haber mermado su fuerza de voluntad, pero se sobrepuso como pudo y dando un salto tremendo, montó en su nube sagrada y se dirigió de nuevo hacia la caverna de la cortina de agua en la montaña de las flores y los frutos. Su hogar, al que hacía siglos que no regresaba. Solo y derrotado, las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas. Durante largo rato permaneció suspendido en el aire, abúlico del todo, sin decidirse a seguir adelante. No sabemos lo que le aconteció a partir de ese momento, y quien desee descubrirlo tendrá que escuchar lo que suceda en el próximo capítulo. Si te gustó esta narración, házmelo saber, y sobre todo, apóyala comentando cualquier cosa, pues estas son las narraciones más costosas de hacer, y no podré continuar la serie sin suficiente apoyo. Gracias por escuchar hasta el final, y nos vemos hasta la próxima.